Marc Bassett, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una mala semana para el senador Tom Cotton, de Arkansas. Es un senador novato, el más joven del Senado, tiene 37 años, y suya fue la genial idea de hacer una carta del Senado que suscribieron 47 senadores republicanos al régimen de Irán, ¿no? Al régimen de los ayatolás, para explicarles que el acuerdo que está negociando Irán con Estados Unidos y otros países del Consejo de Seguridad de la ONU puede quedar inválido cuando Obama se marche de la Casa Blanca en el 2017. Es decir, esta carta era una manera de socavar, de sabotear la política exterior del presidente de Estados Unidos, una cosa muy insólita, pero que, bueno, que podría tener sus razones el Partido Republicano y este senador nuevo que ha llegado como un elefante en la cacharrería al Senado para hacerlo. El problema es que esto divide al Senado ante el tema de Irán. Ahora los demócratas ya no quieren tener nada que ver, socava la autoridad del Senado y, sobre todo, yo creo que puede ser un error porque está ayudando y reforzando la posición de un país adversario de Estados Unidos desde hace más de 3 décadas, como es Irán, en una negociación que puede ser clave. Héctor Chávez, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Para el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, quien en un programa de televisión dijo que una bala pasando por el cráneo de un escuálido, que es un opositor o un conservador en la jerga venezolana, pasa muy rápido y suena hueco porque no hay nada adentro, lo cual ha sido un comentario deplorable, ha generado reacciones de parte de la oposición, de los grupos de derechos humanos en Venezuela y en otros lugares, grupos de derechos humanos internacionales, pero que además le va a costar a Chatterton. Ha sido una mala semana porque le va a costar a él en lo personal, desde el punto de vista de su capital político, porque en última instancia constituye una admisión de aquello que el régimen de Nicolás Maduro trata de ocultar, que es una dictadura que asesinan, que disparan contra manifestantes y que lo hacen de buena gana y que además se ríen de ello, como fue el caso de Roy Chatterton en ese programa de televisión, que se rió de su propia broma, y broma, por supuesto, únicamente para Roy Chatterton. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues yo creo que ha sido una semana muy desafortunada aquí en Estados Unidos para el comentarista de moda Rodney Figueroa, que al parecer fue emboscado por ese racista que lleva dentro de sí mismo, y hizo un comentario muy desafortunado sobre la primera dama. Dijo de ella que parecía formar parte del elenco del Planeta de los Simios. Un comentario muy desafortunado, que además se produce en el contexto de un país como Estados Unidos, donde el tema racial sigue estando en el ambiente, emponzoñando el ambiente de ciudades como Ferguson, con un debate inacabado, donde muchos conservadores siguen cuestionando al presidente de Estados Unidos o a la primera dama solo por el color de su piel. La cadena lo ha despedido. Él ha escrito una carta en la que se defiende y dice que él no es racista. Pero por eso mismo digo que fue emboscado por ese racista que llevaba dentro de sí y que él no se daba cuenta porque estaba practicando una forma de racismo que él creía que no era racismo. Despedido de la cadena Univisión. Unillense, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana mala para Pablo Iglesias, el líder y fundador del partido Podemos en España, de tendencia izquierda, que ha crecido sorpresivamente dentro de la popularidad de los votantes. En este momento, en la última encuesta, tiene un 22,5% de popularidad o de intención de voto en las próximas elecciones parlamentarias. Y parece estársele empañando el brillo a Pablo Iglesias. Ese 22,5 fue un bajón de 28% solamente el mes anterior, o sea, casi 6 puntos en un mes perdió, por varias razones. En primer lugar, le ha parecido un contrincante muy parecido a él, que es el Partido Ciudadanos, de corte centro-derecha, que parece haber aprendido de algunos de sus errores y está también en un punto bastante significativo en las encuestas o en la intención de voto. Por otro lado, no ha podido responder a algunas acusaciones de sus vínculos económicos con el chavismo. Los vínculos políticos con el chavismo son bastante indiscutibles. Y recientemente votó en contra de una resolución en el Parlamento Europeo donde toma parte, que exige la libertad a los presos
políticos en Venezuela. Es difícil pensar que un hombre que es un abanderado de la anticorrupción sea capaz de emitir un voto de esa naturaleza. Yo creo que a Pablo Iglesias le está costando la transición de protestar a hacer política o a gobernar eventualmente, y que no aguanta ni escrutinio ni aguanta crítica.